de pantalón con tirantes, ahí va el militante de la resistencia. Tira algo más que un volante, se arrastra sangrante por el basural. Ay, 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 lucharé y cuando vuelva voy a curarme con mi general. Es la pregunta que les voy a hacer. ¿Cómo estabas antes y cómo estás ahora? No importa cómo votaste, no importa dónde estás. Lo importante es esto, que cada argentino reflexione en su casa, en su trabajo, en su laboratorio, en su comercio, en su empresa, en su sindicato, en su fábrica, cómo estaba hasta el 10 de diciembre y cómo está ahora. Sinceramente que lo haga, desprovisto y despojado de prejuicios, de resentimientos, de odios que le inculcaron y que no sirven absolutamente para nada. Así que tranquilo, Ernesto, y a seguir trabajando por la universidad, por los estudiantes, por la gratuidad de la enseñanza, que este próximo 22 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la gratuidad universitaria instituida por el gobierno del presidente Perón. Pero bueno, esta universidad parte a mí cuando me acuerdo cuando inauguré, cuando entregamos el edificio, que fue un edificio que se nos ocurrió, todos ustedes saben que estos eran los laboratorios de YPF. Cuando nosotros, fíjense, vinimos aquí, YPF todavía no había sido recuperada. Se ve que se interrumpieron en forma drástica, en forma imprevista, si se quiere, para los entonces trabajadores o investigadores, cuando se procedió al desalojo, a la privatización y demás. Y me acuerdo, y finalmente hoy es un edificio recuperado para una universidad pública. Bueno, venimos hoy a presentar la carrera de Economía. Yo les voy a contar, porque siempre hay unas discusiones con este y con Axel, que ustedes ni se dan una idea. La pregunta y la presentación que uno se hace. Hay toda una discusión en cuanto a cómo iban a titular la carrera, si le iban a titular Economía Política o Economía Nacional también era, ¿no? Economía Nacional, finalmente decidieron Economía. Yo no voy a entrar en esa discusión, porque eso se lo dejo para ustedes cuando les enseñen ellos y le digan por qué Economía sí, Economía Política no. Yo quiero contarles a ustedes, como futuros estudiantes de la carrera, lo que es la economía para alguien que preside un país. Creo que estamos todos de acuerdo que no es una ciencia, porque lo hemos discutido muchas veces, ellos dicen algunos que sí. Bueno, yo digo que no es exacta ni es una ciencia. Yo digo que la economía se construye todos los días y es la interacción, por lo menos así la vivía yo y la miraba yo, la interacción permanente entre el Estado, las corporaciones como uno de los factores económicos, los trabajadores, que algunas veces asumen la forma de trabajadores, otras de usuarios y consumidores en su gran mayoría, y de cómo se resuelve esa interacción, que además no es una interacción aislada entre estos actores, no, es una interacción que muchas veces está mediatizada, o sea, está manejada, calificada por los medios de comunicación, con lo cual también esto genera expectativas negativas o positivas en una sociedad y posicionamientos también de esa misma sociedad frente a distintas medidas económicas. Mencionaba Emanuel que una de las decisiones económicas más importantes y fundantes que tomó nuestra gestión fue la creación de la asignación universal por hijo en el año 2009, pero en realidad lo fundante fue la recuperación de la administración de los recursos de los trabajadores cuando se los retiramos a las AFJP. Sin eso hubiera sido imposible, no solamente la generación de una medida fuertemente redistributiva como la asignación universal por hijo, sino muchísimas otras cuestiones como el procrear, el progresar y numerosas políticas que decidíamos, porque también muchas veces los economistas
que aun cuando sean nacionales, populares y democráticos, porque es natural, tienen una suerte también tienen un enfoque naturalmente por lo que saben, por lo que entienden, por lo que decodifican. Me acuerdo cuando en el año 2003 estábamos en una reunión con Emanuel y yo les dije, prepárense para que estábamos en juicio con los buitres, pero nada hacía augurar que nos iban a fallar en contra. Y yo le dije a Emanuel, prepárense por si tenemos una sentencia adversa, porque posiblemente tengamos una sentencia adversa en el caso de los buitres. Y me acuerdo que Manuel me dijo, pero no, presidenta, si los bonos están subiendo, o sea, los datos de la economía, los datos científicos de la economía le daban la razón a Manuel. Íbamos a ganar el juicio porque los bonos estaban subiendo. Los datos que yo percibía como presidenta y como esencialmente alguien que ama la política y ama descifrar y desentrañar, no nos iban a perdonar jamás a la Argentina la reestructuración soberana más exitosa de deuda externa de la que se tenga memoria y de la que seguramente se tendrá memoria. Entonces yo le decía el tema de las expectativas, y es curioso porque evidentemente en esa interacción el rol del Estado es fundamental, es el rol más importante, por acción o por omisión. Obviamente lo hacemos desde nuestras ideas, además de también lo que concebimos económicamente. No somos los que sostenemos que primero tiene que venir la inversión y después recién la distribución o redistribución. O sea, la vieja discusión que viene de cientos de años en la economía, que es primero si la oferta o la demanda, si es primero la inversión o el consumo. Y nosotros somos los que sostenemos que primero es el consumo y hoy lo estamos viendo. Hoy lo estamos viendo. Fíjense que a nosotros se nos acusaba de proteccionistas y de que quedábamos muy mal con el mundo. Y fíjense lo que acaba de suceder en el país y en la economía más importante del mundo, señoras y señores. Acaba de ganar alguien que hace del proteccionismo de sus trabajadores, de sus empresas, pero fundamentalmente de sus trabajadores y de su mercado interno una bandera, porque no engañarse, señores. El que crea que ganó el Partido Republicano en Estados Unidos está equivocado. En Estados Unidos ganó alguien que representa la crisis de la representación política producto de la aplicación de políticas neoliberales desde el consenso de Washington. Más allá de los estereotipos, más allá de los extremos, que nadie piense que el pueblo de los Estados Unidos ha votado como quieren hacerlo aparecer. Y hablan de no entender qué pasó, que cómo se puede votar una propuesta racista. ¿Cómo van a hablar? ¿Cómo no entienden? ¿Cómo van a hablar de voto racista de una sociedad que hace 8 años votó al primer presidente afroamericano y lo volvió a reelegir a los 4 años? No. Lo que el pueblo de Estados Unidos está buscando, y lo está buscando aparentemente ya desde la propia elección de su primer presidente afroamericano, es alguien que rompa con un establishment económico que lo único que les ha causado es pobreza, desalojos, pérdida de sus casas, pérdida de su trabajo. Eso es lo que pasó. El pueblo de los Estados Unidos votó de acuerdo a lo que él está sintiendo económicamente. Lo que tenemos que entender, en realidad, unos analizaban qué le convenía más a la Argentina, si uno o del otro. Miren, yo tengo mi particular percepción. Yo creo que Estados Unidos, más que un país presidencialista, es un país sistémico. Lo maneja un sistema de relaciones, de ideas y fundamentalmente de poderes. Y esto lo aprendí también, no solamente de nuestra larga militancia, sino fundamentalmente también de lo que me pasó frente a la elección del primer presidente afroamericano. En realidad, había despertado ciertas expectativas en cuanto al cambio de lo que era el rol de Estados Unidos en el mundo, en la economía. Y bueno, en realidad, más que expectativas racionales, o sea, expectativas apoyadas en hechos objetivos que pudieran demostrar eso, me di cuenta que eran más que nada deseos. Juntarme con Fidel Castro. ¿Se acuerdan que Fidel Castro
se decía que había muerto y bueno, yo me saqué una foto con él y que después los mismos medios decían que la foto era falsa, que era una foto armada. Hasta eso dije. Recuerdo que charlando con Fidel Castro sobre la asunción del primer presidente afroamericano y si este podía ser algo diferente a lo que había sido siempre, Fidel, con esa sabiduría que dan los años y la proximidad con el gigante, además, me dijo, Estados Unidos es gobernado por un sistema y es muy difícil ese sistema. Puede haber variaciones, pero no porque la política o la variación sea decidida únicamente por el presidente, sino porque el sistema de poder en ese momento necesita de esas variaciones. Por eso creo que enfrascarnos en la Argentina en una discusión, nunca lo hice, de quién era más conveniente, en realidad no tiene mayor sentido. Lo que sí tiene sentido es que este modelo que se está implementando llega tarde a lo que está pasando en el mundo. Cuando el mundo y las economías centrales y desarrolladas están abandonando las políticas neoliberales y teniendo un proteccionismo aún más profundo del que siempre tuvieron, porque esta es otra cosa, Manuel, que tenés que explicarle a los alumnos. El libre mercado no existe. La economía libre, que suena hermoso como título, no existe. El no dirigismo no existe. La economía o la dirige el Estado en beneficio de las grandes mayorías, del crecimiento del país, de sus empresarios, de sus comerciantes, de sus trabajadores, o la dirigen las corporaciones en beneficio de unos pocos. Entonces, es importante crear mucho sentido común. Debo reconocer que en la creación de sentido común el neoliberalismo siempre se ha apropiado de los mejores títulos y las mejores frases. Primero, deberían explicarte que libre comercio, los países centrales lo hacen de sus fronteras para afuera. Y acá adentro, libre comercio, o sea, libertad para que vos puedas comprarte lo que vos quieras. Primero tenés que tener un trabajo. Segundo, que te paguen bien y que el salario te alcance hasta fin de mes para poder comprarte todo lo que querés. El gran desafío que van a tener quienes encaren esta nueva carrera de economía va a ser para mí, crear sentido común, una deuda pendiente del campo nacional, popular y democrático. Poder encontrar el lenguaje, poder encontrar la forma de comunicación, no fácil, sencilla, no simple, sino clarificadora, de poder llegar no solamente a los que estén aquí, sino a los que estén aquí luego, sean difusores también en todos lados, en su casa, en la cola del territorio, se dan aquí en la universidad, donde obviamente se discute más. Pero en definitiva este es el gran desafío que yo creo van a tener quienes encaren la carrera de economía aquí, Emanuel. No es porque hay que desentrañar décadas y décadas de subordinación cultural, que es uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país, en nuestra historia. La movilidad social ascendente, finalmente, cuando muchas veces las clases van ascendiendo de clase en clase, se producen a partir de distorsiones, a partir de expectativas, a partir de determinadas cuestiones. El tema de, podríamos decir, sociedad que finalmente termina votando en contra de sus propios intereses. También no es culpa de la sociedad. Hace pocos días el Senado de la Nación le dio media sanción a una ley de debate presidencial obligatorio. La verdad que yo me pregunto ¿para qué? Porque en unos días más, el 15, se va a cumplir un año del primer debate presidencial que hubo en la Argentina. Yo quiero que lo vuelvan a poner al aire ese debate y que vean en ese debate lo que se le prometió y se le dijo a los argentinos. Se les dijo que iban a tener todo lo que tenían hasta ese momento y mucho más, porque además de tener todo lo que tenían, les prometieron que iban a ser felices. Y bueno, mucha gente lo creyó. Y no está mal creer, no está mal creer. Lo que está muy mal es mentir. Eso sí que es lo que está pasando en el mundo con la crisis del neoliberalismo. Y lo que asusta, sí,
en muchas latitudes, es el surgimiento de ideas extremas. En Europa se puede observar muy claramente, donde se termina cargando en cabeza de los inmigrantes, por ejemplo, de los migrantes, los problemas económicos. Miren, el nazismo y el holocausto judío tuvo precisamente su origen en que desde una ideología se determinó que la responsabilidad de que, por ejemplo, los alemanes tuvieran una altísima inflación o no tuvieran trabajo, tuvieran miseria, era de los judíos, en definitiva. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Y segundo, porque además, y seguramente lo va a explicar Emanuel y los docentes en la carrera de Economía, asignarle a la inmigración que viene a trabajar la causa de los problemas económicos es una inmensa burrez, además, económica. Una inmensa burrez. Lo mismo sucede en Europa, lo mismo sucede en Estados Unidos. No es el problema el migrante. El problema es cuando se concentra la riqueza cada vez más. En Estados Unidos, hace 20 años, el precio de la hora del salario era $20. Hoy es 7,25. Este país que se hizo con inmigrantes, mis abuelos españoles, semi-analfabetos, nos pueden hablar a nosotros, que somos Fernández, que somos Agís, que somos otros? Son los migrantes. No o decir que los que delinquen son todos extranjeros, pero ¿por qué no agarran un registro carcelario y ven la población carcelaria y se van a dar cuenta, desgraciadamente, como pasa en todas partes del mundo, que la mayoría son de la nacionalidad del país donde están las cárceles? ¿Por qué? Porque se repiten estereotipos, se repiten títulos y frases que se dicen en programas donde nadie sabe hacer la O con este vaso. Porque estamos, ¿y saben por qué hablo en estos términos? Porque estamos en una universidad, de acá tiene que salir el pensamiento crítico, de acá tienen que salir las cabezas, los militantes que desarticulen y desarmen estos argumentos ficticios que pueden terminar en cualquier cosa política, menos en lo que siempre hemos sostenido. ¿Cómo que la cultura igualitaria es el problema estructural de la Argentina? ¿Cómo? Pero miren, no hay que ser ni peronista siquiera. Yo me acuerdo de Alfonsín recitando el preámbulo de la Constitución, asegurándole a todos que son iguales. La Constitución del 53, la que hizo Alberdi, es una Constitución absolutamente y profundamente igualitaria. También esto, Emanuel, tiene que ser materia de estudio, porque si no nos pasamos escribiendo reglas y discutiendo entre los monetaristas, los no monetaristas, los ortodoxos, los heterodoxos, que si la inversión, que si el consumo, que si la oferta, y nos están metiendo elefantes todos los días y se los meten a la gente en la cabeza. Creo que hoy la tarea de la universidad tiene que ser una tarea que exceda el marco de la investigación, el marco para salir a la calle. La universidad tiene también que salir a la calle, a explicarle a la sociedad. Las universidades públicas que vos decís, Ernesto, que son estigmatizadas, tienen que salir a explicar estas cosas cotidianas. No solamente que es mentira, lo que empírico en materia política y de expectativas de una sociedad es sumamente importante. Entonces decía, y acá sí me atrevo a decir que económicamente este modelo de apertura indiscriminada, donde el único pilar parece ser el endeudamiento, es un modelo sumamente vulnerable y que nos expone con un mercado interno absolutamente deprimido, nos expone a los vendavales que puedan venir. Pero esto no va a ser culpa de que alguien tome una decisión en la Reserva Federal o de que un presidente de un país tome una decisión proteccionista. Somos nosotros. Somos los que tienen la responsabilidad de conducir el país por el voto popular, los de proteger a la sociedad con políticas que tornen menos vulnerable a la Argentina frente a los vendavales externos. Nosotros necesitamos
para ser un país grande e importante, políticas públicas sostenidas durante muchas décadas en materia de educación, de salud, de distribución de ingresos, de trabajo decente, de salarios dignos. Si no, es imposible. Si uno observa la historia económica, porque es otra cosa que van a tener que hacer ustedes también. Realmente explicarle la historia. Ustedes explican las teorías económicas. ¿Por qué no le explican las teorías económicas aplicadas a cada desarrollo de país históricamente? Y entonces los van a entender mejor y ahí se van a dar cuenta. Porque si no parece ser como que se separa la teoría. Llega el 70 y el Che ya no está. Muchas gracias y los quiero a todos. Luz y fervor de estudiante lleva el militante al alzar su bandera. Va del local a la escuela, pasitas a ciegas por cualquier ciudad.